Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jessica Nayeli Muñoz Gómez. Actualmente me encuentro estudiando el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. Estoy cursando el cuarto cuatrimestre. Este es el seminario número 3. Ahí tuve un error. Es coloquio de casos en defensa. Estoy bajo la tutela del doctor Benjamín Jiménez Villarreal. No, perdón, sí es el seminario 4. La unidad es la unidad número 3. Es análisis de la recomendación en la que abordaremos la recomendación 32 del 2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual trata sobre violaciones graves de derechos humanos cometidas en agravio de personas pensionadas y periodistas, esto siendo el estado que actúa el estado de Veracruz. ¿Cómo se inició la investigación? La investigación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se inició tras recibir múltiples quejas relacionadas con el incumplimiento de pago de pensiones y aguinaldo por parte del gobierno del estado, que emitió además cheques sin fondo. Esto provocó que el 23 de diciembre del 2015 se llevara a cabo una manifestación pacífica, recordando que pues estas personas en su mayoría, al ser pensionadas, son personas adultas mayores, por lo que la manifestación era totalmente pacífica y se estaba llevando en la ciudad de Jalapa. Sin embargo, la protesta fue disuelta violentamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Además, durante esta represión, pues se encontraban ahí algunos periodistas dando seguimiento, viéndose afectados los periodistas, quienes también fueron agredidos, lo que motivó la inclusión. Ellos también se quejaron y fueron parte de esta queja. Todo esto es con fundamento, como ya lo vimos en las lecturas que fueron compartidas para esta semana, en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aspectos importantes para el desarrollo de los hechos. Primero, el rechazo de quejas de cheques sin fondos, así como el impago. Por parte del gobierno de Veracruz, a los pensionados se calculó que la afectación, el impago y la entrega de cheques sin fondos fue por alrededor de 193 millones aproximadamente de pesos mexicanos. La represión violenta de 29 manifestantes jubilados por parte de policías estatales, los cuales pues son los que están determinados y fueron quienes se quejaron ante esta instancia. Sin embargo, en los alrededores, pues había más personas que estaban ahí manifestándose, así como estas personas pues también eran acompañadas por algunos de sus familiares. No nada más fueron nada más las personas agredidas, eran más personas las que estaban ahí, además de que pues estaban siendo acompañados y pues como podemos ver en esta imagen, para repeler y terminar con esta manifestación, pues los elementos de la policía usaron bastones tipo BO y PR-24, además de que con ellas, al intervenir, golpearon a personas adultas mayores. Y como vimos en algunas de las imágenes que proporcionaba esta queja y recomendación, aparecían algunas de las lesiones que les causaron a estas personas que se estaban manifestando, lo que constituye una violación al derecho a la integridad y a un trato digno. Los dos periodistas agredidos sufrieron daños al equipo y limitaciones en su labor, afectando la libertad de expresión también, así como el derecho a la información, no nada más a los periodistas, sino también la vulneración, pues aquí sí ya es de manera colectiva, puesto que a las personas que le estaban dando seguimiento y era de su interés mantenerse informados, pues se vieron afectados y no pudieron hacer sus labores y seguir informando sobre los hechos que acontecían. En cuanto a la Fiscalía General del Estado, incurrió en la omisión al recibir las denuncias
hubo una, no estuvo investigando, no realizó las labores para hacer una investigación adecuada respecto a las personas o elementos que fueron responsables, autoridades responsables también, quién fue la autoridad que dio la orden, quiénes causaron las agresiones y lesiones. Lo único que determinó fue que no había mayores elementos para investigar, dando como determinación un archivo en definitiva de la investigación que estaba siguiendo. De esto de manera injustificada. Los derechos vulnerados a las personas jubiladas y pensionadas es el derecho a la seguridad, a un nivel de vida adecuado, a un trato digno, en primera porque pues no les dieron su pago en marcha, lo que también les deja el agravio a las necesidades, a las, a los hechos de primera necesidad como es el acceso a poderse comprar sus alimentos, a poder, recordando que son en su mayoría adultos mayores, pues en que realizan muchos de sus pagos, también la necesidad de adquirir algunas de las veces por tener enfermedades ya crónicas por el desgaste de la edad, pues puede ser también el primera necesidad, pues algunos medicamentos, así como la adquisición de algunas deudas ya que correspondían y que éstas no pudieron haber sido pagadas. Además, recordar que pues no nada más les faltó el pago por lo que corresponde a diciembre, sino que también fueron limitados en su pago por aguinaldo, lo que también muchas de las veces ya tenemos considerado para cubrir otros gastos y estas personas pues consideraban que estaba formalmente el pago comprometido debido a que pues el Estado no debe de incumplir, el Estado debe de hacerse parte de debe de cumplir con sus obligaciones, así como también la libertad de manifestación al verse reprimidos y al acceso a la justicia en cuanto a la fiscalía, como ya lo vimos, por los periodistas al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y a la protección en el ejercicio de su profesión. Las autoridades responsables en ese entonces se encontraba al frente del gobierno del estado como gobernador Javier Duarte. A él la vulnerabilidad es por el impago de la pensión y emisión de cheques sin fondo. En cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, por la represión violenta de la manifestación y la agresión a periodistas. En cuanto a la Secretaría de Finanzas y Planeación, por su responsabilidad administrativa en el impago y desvío de fondos. En cuanto a la Fiscalía General del Estado, por su inacción en la investigación y vulnerando el derecho a la verdad y a la justicia. La recomendación 32 del 2018 pone en evidencia un caso de violaciones estructurales a derechos humanos, con efectos, con efectos para mí son colectivos. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debido a que solamente son 31 las personas que se quejan y llegan a esta instancia, pues solamente reconoce 31 víctimas directas, 29 de ellos jubilados y 2 personas periodistas, dejando fuera a muchos afectados por el mismo patrón de impago y la represión, así como algunos de los familiares que la propia recomendación señala que se encontraban en ese momento. Como destaca la segunda lectura, esta limitación pues también puede responder a la ausencia de una ley general sobre intereses colectivos y difusos. La lectura nos señala que actualmente
cuando se da esta reforma del reconocimiento de un derecho difuso tanto en la Constitución, así como en la ley de amparo, pues lo que hacen en el mismo año 2011 es ir a leyes, reglamentos y hacer unos cambios y ajustes dando el reconocimiento a un interés difuso. Sin embargo, no ha expedido o es omiso el Estado mexicano al expedir un modelo jurisdiccional que sea adecuado y que garantice un impacto para cuando son cuestiones de impacto colectivo y que podamos acudir a un medio jurisdiccional. Al no hacerlo de manera general para que pueda recaer en alguno de los juzgados del Estado mexicano. El artículo 102b constitucional establece que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no son legalmente forzosos, pero sí deben ser publicados y justificados en caso de rechazo o de incumplimiento. Esto pues limita la eficiencia por parte de las actores responsables, conservando pues el valor ético y político. Sin embargo, pues hay que ver qué tanto pesa este valor ético y político, porque, por ejemplo, en este caso particular, en el 2016, Javier Duarte deja el gobierno del estado y con el cambio también del gobernador, pues también se va la mayor parte de su administración. Al ser otra administración la que va a dar seguimiento a la recomendación, pues yo me imagino que en cuanto al pago y quiero pensar, en cuanto al pago de las pensiones, pues ese sí fue resarcido en su totalidad. Me gustaría pensar que así fue. Pero en cuanto a las demás recomendaciones, pues pueden decir que esta recomendación fue emitida para la administración pasada, por lo que con ello justifico el que me encuentro delimitado y al incumplimiento puesto que las personas ya que en ese entonces se encontraban, así como si se les, uno de las recomendaciones fue una disculpa pública, pues esta persona ya no se encuentra en el Estado mexicano, ¿no? Como en el caso del gobernador Javier Duarte. ¿No? Al darse este tipo de cambios de administración a administración, puede estar esta faltante al incumplimiento. En conclusión, este caso no solo exige una reparación integral en sanción a los responsables, sino que también impulsan la necesidad urgente de una reforma estructural que otorgue carácter vinculante, así como también pues el Estado mexicano que también tome partida en estos hechos como vinculantes en casos de violaciones masivas y que permitan la protección efectiva de derechos colectivos conforme al principio pro persona inconformado de, en la Constitución Nacional en el 2011. Por mi parte sería cuanto. Muchas gracias por la atención en el presente trabajo.